Es obvio que yo recuerde que yo también he sido comandante en jefe y presidente de la República. No puedo concebir un comandante en jefe y un presidente de la República pretendan alegar que ignoraban ese tipo de episodios. Me habían hecho llegar numerosas listas de desaparecidos por las madres, por los familiares, listas que yo había encarpetado en la seguridad de que, como estaban solicitadas en función de esta visita al Ministerio del Interior, yo pude hacerle llegar estas listas al señor ministro. Y el señor ministro del Interior se levantó de su despacho, buscó un expediente, lo trajo y me dijo: este es el expediente de los detenidos, acá no hay ningún desaparecido. Pero yo le indiqué dos cosas. Primero, que había habido desaparecidos, porque a mí personalmente me desaparecieron 3 sobrinos, me secuestraron a mi hermano profesor universitario, lo llevaron a Ezeiza y lo fusilaron. Me di cuenta que estábamos todos en la misma condición, que todos estaban así con las manos hacia atrás y vendados. Eso era en ese momento un silencio total. La primera voz que oí fue la de una de estas personas que comandaban, que comenzó a pasar lista. Nos llamaba evidentemente a los recién llegados. Nos llamaba por nuestro nombre y apellido y nosotros teníamos que decir presente. A mí me nombraron, dije presente, pero inmediatamente que me nombraron a mí, lo nombraron a mi marido. Allí yo me enteré que mi marido también estaba secuestrado. Por supuesto que sufrí un ataque de nervios, empecé a gritar, a preguntar por mis hijos, con quién estaban, por qué los había dejado solos. Y fue el primer cachetazo. Aproximadamente a medianoche llegan a mi casa un grupo de personas armadas con armas largas, ametralladoras, aproximadamente unas 8 o 10 personas. Entran violentamente en mi casa, me sacan de la cama. Yo gritaba que estaba embarazada, que tenía problemas de salud. Entonces, me llevan abajo de mi casa, en el piso de abajo. Todo esto con insultos, por supuesto, ¿no? Con insultos, golpes, empujones. Oímos cuando la traían, oímos su nombre cuando la torturaban, oímos sus torturas y luego la trajeron al calabozo nuestro. La vimos llegar destrozada, con la boca hinchada, con los senos lastimados, la vagina sangrante. Patricia Uchansky desde ese momento se transformó en casi mi hermana. Estuve con ella casi los 3 meses de mi detención. Nunca la había visto en mi vida y nunca más la volví a ver. Me sacan de la cama y me llevan a una sala de torturas. La sala de torturas la reconozco, la veo. Me sacan la venda. Eran 2 personas que yo no reconozco, que son los que me van a buscar a mi casa. Y me dicen: bueno, mira, acá tenés que ablandarte. Entonces
me acuestan en una cama que había, una cama no, era como una camilla de madera con patas de hierro y me pasan la picana eléctrica. Sin preguntarme nada y ante mis gritos de que estaba embarazada, que me iban a matar a mi hijo. ¿Su embarazo era notorio? ¿Cómo? ¿Su embarazo era notorio? No, señor, estaba de 2 meses de embarazo. La sala de torturas era un cuarto muy chico con el balde, con un tambor cortado en el medio, donde había agua sucia, podrida, con elementos diversos adentro, y que eso se le llamaba el submarino. Era uno de los elementos de tortura, donde se le metía la cabeza al prisionero hasta el punto de asfixiarlo. Las paredes estaban completamente forradas en tergopol. Ese tergopol estaba quemado por cigarrillos estaba marcado con muchísimas cruces esvásticas, con muchas insignias, con muchas frases, como nosotros somos Dios, como viva Hitler, viva el general Videla. Tengo que contar el parto de Inés Ortega. Inés tenía en ese momento 16 años o 17. Era por supuesto su primer hijo. Estaba muy asustada. Unos días antes de su parto comenzó con contracciones y nosotros comenzamos a llamar al cabo de guardia, así se hacían llamar, cabo de guardia. Después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones y dijeron que iban a traer a un médico. Varias horas después llegó una persona de barba, delgado, morocho. Lo pude ver porque después tuve oportunidad de conocerlo en circunstancias muy particulares. Y por otra parte hoy sé que se trata del doctor Vergés. Como mujeres estábamos en una situación, estábamos a merced de cualquier fuerza o de cualquier hombre que estuviera ahí, salvo por supuesto de los detenidos que no harían una cosa por el estilo. Yo sé del caso de Graciela Moreno, una de las detenidas, que fue violada mientras estaba en las cuchas, de María del Pilar García, que también fue violada. Es decir, que el ser violada ahí era muy corriente. Otro tipo de vejaciones era, bueno, el hecho de, por ejemplo, de bañarnos. La manera de cómo nos bañábamos era primero ponernos todas desnudas, hacer la cola para ir a bañarse, siempre con la capucha y atadas, y sometidas a todo tipo de vejaciones de los guardias. Que el Ministerio de Interior se preocupó como ser con aspectos relativos a la reglamentación interna sobre el sistema de vida, visita, lectura, etcétera, es decir, sobre la vida interna de los condenados. Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Inés se quedó conmigo y las demás comenzaron a llamar nuevamente al cabo de guardia. Pasaron horas. Inés supuso que yo me iba en libertad, que me iban a llevar a un hospital y me pidió mis sandalias porque ella estaba con unas ojotas. Yo se las dejé. Después de muchas horas, yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto. Llegó un auto, un patrullero. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Y detrás iba una mujer que yo entiendo que se trataba de Lucrecia, por la descripción que me habían hecho de ella las chicas. Era una mujer de flequillo, de pelo muy negro, de pelo muy lacio, de ojos muy grandes.
Iba detrás en el asiento. Ella iba sentada contra una ventanilla. Yo ya iba acostada en el auto, ya no aguantaba más. ¿A los otros que la trasladaban puede individualizarlos? No, señor. Les vi la nuca nada más. Ni siquiera fuerza o... No, supongo que eran policías, pero lo supongo yo, puede haber sido cualquier cosa. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abbott, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Seguimos camino. Incluso, señor presidente, se perdieron en el camino. Yo viví toda mi vida en Temperley y conocía dónde estábamos. Pararon el auto y le preguntaron a un señor que estaba esperando el colectivo dónde quedaba la calle Molina Rotea, porque estaban perdidos. Yo estaba atrás desnuda, con mi beba colgando, llena de sangre. Por fin encontraron el camino y llegamos al pozo de Banfield. Me dejaron en el auto, abrieron las 4 puertas como solían hacer. Hacía mucho frío, era de noche, de madrugada. Me tuvieron 2 horas, 3 horas allí, con mi beba llorando en el piso y yo no podía hacer nada por recogerla. Por fin llegó el médico, el doctor Vergés. Cortó el cordón y se fue inmediatamente. Yo pedí por favor que me entregaran la nena ahora que habían cortado el cordón y alguien me la dio. Y la pude poner sobre mi vientre. Bueno, siendo el 1 de abril de 1977, hacia últimas horas de ese día, es traída por personal policial y por un médico de policía una parturienta en avanzado trabajo de parto. El médico de policía, lo reconozco, es el doctor Jorge Vergés. Después de haber vivido mi parto,
Después que me habían contado el parto de María Luisa Castellini, lo que esta chica me contaba me parecía increíble. Y yo pensé realmente que de las torturas había quedado loca. Tanto es así que no recordé esta historia durante mucho tiempo. Esta chica me contó que había estado secuestrada en el Pozo de Quilmes. Así lo llamaba ella. Que la habían llevado en el momento del parto al hospital de Quilmes, que la habían internado en el hospital de Quilmes y que había tenido a su criatura en una cama de un hospital municipal y que la había atendido una partera y una enfermera y que ella le había dado a la partera y a la enfermera su nombre y el teléfono, no sé qué, la dirección, la forma de comunicarse con su madre y que ella tenía la esperanza de que le hubieran avisado. Me dijo que había tenido una mujer. Y yo no le creí, yo no podía creer que eso fuera verdad. Y que después le habían quitado a la nena y que la habían llevado allí. Muchos años después me enteré que la gata era Silvia Mabel Isabela Valencia. Recibimos a la parturienta, se la trasladó de inmediato a sala de partos porque pocas horas después, o sea, a las 3:10 de la madrugada del 2 de abril, le efectuó un parto de un recién nacido de sexo femenino que pesó 1900 gramos y por el cálculo que le hicimos en ese momento era un prematuro. El recién nacido es enviado a neonatología y la parturienta, después de se le hizo constar, se hizo una historia clínica, se transcribió el parto en el libro de partos correspondiente, se pidió que la fuerza policial desocupara la sala de parto, como así lo hizo, y entonces fue ahí donde tomamos declaraciones sobre su nombre y su condición. Luego de lo cual... ¿Recuerda su nombre? Sí, se llamaba Silvia Valencia. ¿Silvia? Isabela Valencia, perdón. Sí. Ahí encuentro a María Luisa, partera de Quilmes, que estaba frente a la cucha donde yo estaba. ¿Recuerda el apellido de María Luisa? Yo me acuerdo si era González, pero como era casada no sé si era su apellido de soltera o de casada o servil. ¿Le hizo algún comentario del lugar donde se desempeñaba? Sí, ella como estaba frente a mí junto con otra persona que era una enfermera de Quilmes, que se llamaba Generosa, bueno, tengo posibilidades de hablar con ella y me dice, bueno, María Luisa me dice que tenía una hija presa, me dice que era partera en el hospital de Quilmes y que aparentemente ella estaba ahí porque había denunciado, le había avisado a los padres de una secuestrada que había tenido familia en el hospital de Quilmes, donde ella trabajaba. Y en este hecho, ¿cómo se dice? Aliado a este hecho, ¿se dice así? Sí, también el mismo caso era Generosa Fratasi. Y una enfermera le comentó que habían llevado de la brigada a una muchacha a tener familia, que era una criatura prematura, y que esta chica, estando en la sala de parto, dictó o escribió, no sé, en un papelito el nombre de su padre y la dirección en Citibel. Y me dice Luisa que tuvo una nena prematura y la habían llevado a incubadora. Que cuando tuvo familia, los agentes de la brigada se volvieron a llevar a esta muchacha que había tenido su nena y que se quisieron llevar a la bebita, pero que el médico que a cargo estaba la incubadora se había negado que la sacaran de ahí. Y
me dice, ¿qué hacemos? Yo le diría a fulano, qué sé yo, a alguna persona conocida, que vaya hasta City Bell a avisarle al padre que en el hospital está esta nieta y que la hija está en la brigada de Quilmes. Yo le dije que creía que era una imprudencia. ¿Algún familiar suyo ha sido privado de su libertad? Sí. ¿Quién? Mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Generosa Fracassi. ¿Puede relatar al tribunal en qué fecha ocurrió esto y dónde? Ocurrió en abril de 1977 en la ciudad de Quilmes, en el hospital Iriarte, donde ella trabajaba. Era enfermera del hospital. ¿De qué sección del hospital? De maternidad. La parturienta entonces, luego de terminado el parto, fue llevada a sala de puerperios, que es cercana a la sala de partos, donde permaneció con vigilancia policial, hasta la mañana siguiente, donde nuevamente se apersonó personal de policía, acompañado por el médico de policía, que había estado anteriormente, el doctor Vergés, y la retiró en una camioneta, una pick-up, sin identificación, y la colocó en la caja, con lo cual se fueron del hospital. ¿Esto lo presenció usted? Esto lo presencié yo. Cuando se refiere a vigilancia policial, ¿a qué policía se refiere? Policía de la provincia de Buenos Aires. Porque escuchamos que llegaba gente, que llegaban autos. Eso fue terrible, porque escuchamos, señor presidente, que bajaban a gente y escuchamos a 2 chiquitos que lloraban, a 2 bebés de muy corta edad. No entendíamos nada, no entendía por qué había chicos ahí. Me acuerdo perfectamente sus llantos durante mucho tiempo. No entendíamos por qué habían llevado a chicos a ese lugar. Bueno, me meten en un auto atrás. Yo ya estaba embarazada de 4 meses, es decir, que mi embarazo era notorio. Y me lleva a su pieza, donde soy sometida. A su pieza en el regimiento de infantería. Había una camilla en el centro. Me hicieron acostar. Lo primero que hizo el doctor Vergés fue sacarme el tabique. Y me dijo, ya no te hace falta. Eso y una sentencia de muerte era lo mismo. De allí en adelante les vi las caras, a todos. Realmente pensé que no iba a salir nunca más de allí. El doctor Vergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso, mientras me insultaba. Yo no hacía más, no escuchaba los insultos, yo lo único que decía es que a mí me habían dicho que me dejaban en libertad, que avisaran en La Plata, que yo me iba a perder. Nadie me escuchaba, me insultaban, me gritaban, me decían de todo. Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Mi beba lloraba. Cuando terminé de limpiar todo, me dieron mi vestido para que lo lavara. Pude recuperar mi vestido, que en esos casos es algo imprescindible. Lo lavé y así mojado pude recuperar mi ropa interior también. Recién ahí, cuando había limpiado todo, había baldeado, había pasado el trapo, me dejaron agarrar mi beba y lavarla con agua fría. Yo llegué a la conclusión de que estábamos frente al hecho innegable, lamentable, horroroso de la guerrilla. Estábamos frente a
una represión tanto más vil que la misma guerrilla, porque era la subversión del Estado contra sus mismos ciudadanos. Me vuelven a sacar y me llevan a la tortura, ahí donde fue torturada terriblemente, con picana eléctrica. Me acuestan en una cama de flejes, de elásticos. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por axilas, pechos, boca y los órganos genitales. Me sacaron la venda y había un grupo de hombres, dos de uniforme militar, otros de uniforme policial, uno de civil. Uno de ellos me preguntó si lo conocía, le dije que no, me dijo: soy el coronel Camps, de lo que usted diga aquí depende su vida.